Buenas tardes a todos y todas. Buenos días allá en México. Aquí ya estamos a mediodía. Estoy hablando desde Colombia. Espero que no se interrumpa el internet. Me disculpan, pero estoy en una zona rural, pero con mucho gusto participo de este seminario tan interesante. Me imagino que, como ya mencionaron en el resumen y en las otras charlas, han hablado de la definición de la agroecología y hoy nos compete hablar un poquito sobre las metodologías de escalonamiento de la agroecología. Bueno, creo que es importante señalar y seguramente son preguntas que todos nos hacemos o nos hacen. ¿Por qué no se expande más la agroecología? Es una crítica supremamente común. Si tiene tanto potencial para abordar los múltiples desafíos que estamos enfrentando, la policrisis, ¿por qué los agricultores no la adaptan más ampliamente? Es la pregunta, digamos, que en todos los foros, en todas las instituciones y en todas las grandes conferencias eh, nos hacen, y seguramente a ustedes también las han discutido en diferentes escenarios. Bueno, lo primero, hay que entender cuáles son los mitos contra la agroecología, porque desafortunadamente se dice que la agroecología se opone a la ciencia y a la innovación y no tiene una base científica. Creo que este seminario lo ha demostrado claramente y hemos superado ya este mito, pero es importante señalarlo, que esta es una barrera muy grande para la amplificación de la agroecología. Otro es que dicen que no la podemos escalonar, que solo es exitosa en casos aislados. Y bueno, esta charla o este seminario de hoy día, vamos a ver cómo nosotros podemos realmente evaluar ese escalonamiento. El tercer mito es que la agroecología es solo para pequeños agricultores pobres y para subsistencia. El cuarto mito es que la agroecología solo está orientada a, a, a la subsistencia y por lo tanto es incompatible con los mercados, que la agroecología es de bajo rendimiento y no puede alimentar al mundo, y que la agroecología no se puede aplicar en grandes escalas o una escala comercial de agricultores medianos, digamos, o grandes. Pero lo que nosotros hemos documentado y hemos discutido es que hay muchas barreras para la expansión de la agroecología. Uno es la falta de un entorno normativo propicio. En muchos países aún no hay políticas conducentes para la agroecología. Eh, Hay falta de incentivos adecuados para que los agricultores inicien una transición. Hay ausencia de mercados especiales. En muchos casos, los agricultores terminan vendiendo los productos como si fueran convencionales. Eh, También hay muy pocos fondos disponibles para la investigación y la extensión. Y la realidad es que no todas las universidades tienen la capacidad de preparar agroecólogos o agroecólogas con la base científica, humana y social necesaria para abordar los desafíos. Por lo tanto, tenemos un bajo número de profesionales capacitados y también agricultores que todavía o que habían sido muy apoyados por la Revolución Verde no tienen esa capacidad para trabajar con la agroecología. Entonces, claro, esa también puede ser una barrera. Pero creo que la barrera más importante y más clave es el factor de bloqueo que impide la transición a la agroecología. Es principalmente el control de los sistemas alimentarios, las semillas, las tecnologías y los medios de información. Eh, Así como también en muchos países las políticas nacionales, las agendas de investigación en los sistemas públicos, en los, en los INIFAP, en los agrosabias, en los EMBRAPAS, en los centros nacionales de investigación, básicamente están focalizados a la agricultura convencional transgénica que ha dominado por mucho tiempo el régimen alimentario empresarial. Entonces, sabemos claramente que estas grandes multinacionales tienen una influencia muy grande en muchos de nuestros países y es por eso que también existe un bloqueo gravísimo para poder escalonar la agroecología y dificulta. Bueno, las preguntas claves que nos hacemos nosotros en el escalonamiento de la agroecología es, bueno, ¿qué condiciones hacen que la agroecología crezca desde islas de éxito
abarcar una mayor extensión territorial o nacional, además de poder recibir el reconocimiento y el apoyo institucional. Esas son las preguntas, una de las preguntas claves que nos tenemos que hacer. La otra, ¿qué aspectos, qué condiciones impulsoras y dimensiones deben estar presentes en un territorio para que la agroecología se nutra, crezca y se masifique, para abarcar más fincas y un nivel geográfico más amplio, incidiendo así en los sistemas alimentarios locales? Esas son las dos preguntas que yo creo que son claves en el escalonamiento y que nosotros los investigadores cada vez estamos tratando de diseñar metodologías para responder estas preguntas. Bueno, ¿qué es el escalonamiento? Ya seguramente muchos de los investigadores que han pasado por este seminario por 7 semanas, me imagino que han hablado de muchas cosas, pero yo quiero como resaltar la definición que tienen Mier y Terran, y que lo iniciaron en el 2018 ahí en Ecosur, que define el escalonamiento, la masificación, la amplificación o la territorialización de la agroecología como un proceso donde la idea es que más familias practiquen la agroecología en áreas, o sea, en el territorio, en áreas geográficas cada vez más amplias, y que involucre más personas, no solamente en la producción, sino también en el procesamiento, en la distribución y en el consumo de alimentos producidos agroecológicamente. Y es por eso que se habla de sistemas alimentarios locales, para poder incluir las otras personas que están involucradas en estos procesos. Bueno, el escalonamiento de la agroecología combina los procesos verticales que tienen que ver con toda la política, los cambios institucionales, y los horizontales que implican básicamente la extensión geográfica y social, o sea, más personas y más comunidades en el territorio. Entonces, a nosotros lo más importante es poder comprender los procesos socioambientales que hacen posible que esa agroecología se amplíe en el territorio y que abarque más familias y se puedan producir más alimentos de forma agroecológicamente, y que sean, por ende, más accesibles, o sea, que se democratice el sistema alimentario. Entonces, a nosotros, creo que en las metodologías lo que tenemos que focalizar es estudiar cuáles son las condiciones y los factores claves que posibilitan este escalonamiento de la agroecología, abordando obviamente esos procesos socioambientales para fortalecer también los procesos técnico-productivos de transición y transformación del sistema agroalimentario. Entonces, solamente les dejo esta gráfica que nosotros en nuestro artículo que hicimos de escalonamiento, que lo pueden encontrar en Celia, vemos claramente en el caso vertical, pasar de no solamente de familias, parientes y vecinos, a organizaciones locales e instituciones locales y gobiernos locales, de ahí a organizaciones e instituciones nacionales, y por ende la idea es llegar a las políticas que puedan fortalecer la agroecología a nivel regional o global. Entonces es un escalonamiento vertical de abajo hacia arriba, y el otro es el escalonamiento horizontal, como le decía, que es la distribución geográfica para cubrir más personas y comunidades a través de la replicación y la adaptación y el uso de las prácticas agroecológicas a nivel de las fincas. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer en el escalonamiento es, en varias etapas, poder identificar primero cuáles son los agricultores líderes con fincas eficientes y que tienen un impacto local. Para nosotros esos son lo que hemos llamado los faros agroecológicos, que más adelante voy a tratar de explicar. Y una vez podemos identificar estos líderes, poder entender o elucidar cuáles son los elementos impulsores de esa masificación para poder potenciarlo. Lo otro que es clave es poder identificar cuáles son los factores que habilitan el escalonamiento y cuáles son los que deshabilitan el proceso de escalonamiento, para poder empezar a pensar cuáles son las estrategias y superar esos limitantes. Entonces, ustedes aquí ven claramente cuáles son en esta gráfica los agricultores exitosos o aquellos líderes de la comunidad que tienen un impacto social
y empezamos a identificar cuáles son los factores externos de eficiencia y efectividad para poder masificarlo y cuáles son los factores o los dominios de transformación que son los factores, estas experiencias de territorio. Han hecho un intento de poder entender cuáles son las políticas o las condiciones limitantes. Por ejemplo, desde el punto de vista de las políticas y la implementación, es muy importante como condición habilitante cuáles son los objetivos de la organización, cuál es la colaboración de las partes interesadas, o sea, cuáles son los actores, cuáles son los sectores que trabajan para lograr ese objetivo, digamos, una asociación de caficultores o una asociación de cacao, poder hacer la transición de sus fincas, pero al mismo tiempo poder apoyarse mutuamente. La dotación de recursos, alta, media, ayuda a la capacidad administrativa desde el punto de vista de la asociatividad. Red entre diferentes actores, ya sean públicos, privados, etcétera. Y ven claramente que las limitaciones son básicamente que no tienen objetivos, hay mucha ambigüedad, siempre le ven una limitante a la agroecología, hay conflicto de poderes, hay falta de recursos para poder tener un poco de impacto, falta de colaboración. Hay muchos proyectos donde las relaciones son puramente paternalistas, entonces cuando sale el proyecto todo se cae, clientelistas, desmotivadoras, bueno, etc. Desde el punto de vista de las prácticas agroecológicas, que todos sabemos que se basan básicamente en la calidad del suelo y la salud, usando la biodiversidad y en el rediseño, es importante como condición habilitante promover estas prácticas o sea, de que los principios se transformen en prácticas para poder alcanzar la estabilidad de los sistemas, para alcanzar la resiliencia y estas prácticas también fomentan no solamente la estabilidad, pero también la conservación de los recursos en el territorio y eso hace que la gente que lo está viendo ve la potencialidad que puede tener la agroecología. Una condición limitante podría ser todo lo que tiene que ver con el fomento a la agricultura industrial, de monocultivo, etcétera. Desde el punto de vista del conocimiento de la agroecología, que también es muy importante, y de la cultura, el conocimiento campesino, creo que una condición habilitante es que se respeten ese conocimiento que tienen los agricultores, los pueblos indígenas y los productores de alimentos, y el conocimiento de las mujeres es esencial para esas transformadoras, porque esas transformaciones agroecológicas, porque las mujeres muchas veces han sido invisibilizadas en el territorio y creo que es el momento de poder visibilizar y comprender el conocimiento que tienen las mujeres y el poder que tienen las mujeres, sobre todo en el manejo de las semillas criollas. Entonces, otra condición fundamental son todos los esfuerzos que se han hecho para mantener y regenerar todo el conocimiento o los sistemas de conocimiento tradicional que son claves. En condiciones limitantes, pues vemos claramente que los programas de investigación agrícola que hemos tenido desde los años 60 con el modelo de Revolución Verde, pues han influido en poner un conocimiento sobre otro, que es básicamente creer que los agricultores son ignorantes y que el modelo de Revolución Verde con agricultura de muchos insumos y desarrollo tecnológico es la solución a sus problemas. Y, por ejemplo, otra condición habilitante que en lo que tiene que ver con las políticas, tiene que ver con el desarrollo de mercados ecológicos locales, regionales, internacionales, son fundamentales, políticas públicas que apoyen a esos agricultores en la producción agroecológica y las certificaciones solidarias. Desafortunadamente, la mayoría de los mercados se basa en instituciones que tienen el poder de desarrollo de la agricultura dominante. Bueno, varios investigadores han hecho
consultas donde se han hecho entrevistas a la academia, a los consumidores, a los funcionarios públicos, a los movimientos sociales, a las ONGs y a los productores, donde básicamente cuáles son los efectos, las condiciones más habilitantes, desde los recursos productivos, desde la política pública o el mercado, o solamente las condiciones económicas de rentabilidad de la producción agroecológica. Yo creo que ustedes en esta gráfica o los que estén interesados en el artículo lo pueden leer con más detalle, pero creo que es muy interesante ver que la parte técnico-productiva es igualmente importante a la parte de mercado. La política pública es importante, pero yo creo que no debemos poner todos los huevos en la política pública, porque desafortunadamente los vaivenes de nuestros gobiernos unas veces apoyan, otras veces viene otro que realmente quiere limpiar todo lo que se hizo y imponer un modelo como sucedió en Brasil, con una política pública de agroecología. Vino Bolsonaro y no hizo nada. Entonces yo creo que, como lo ven ustedes ahí, en el caso de recursos productivos, desde el manejo de la biodiversidad, el acceso a tierra, el acceso a semillas, el acceso a mano obra, los insumos alternativos, etcétera, el acceso a agua, constituyen un elemento igualmente importante a todo lo que tiene que ver con la producción de mercados agroecológicos, la transformación de productos, etcétera. Bueno, nosotros en el trabajo que hemos hecho en el artículo de escalonamiento también identificamos algunos dominios o factores habilitantes e inhabilitantes que me gustaría compartir con ustedes desde el punto de vista de diferentes dominios. Por ejemplo, todos sabemos que es imposible hacer agroecología si no hay acceso la reforma agraria es fundamental. O sea, si queremos alcanzar realmente una agroecología que transforme los territorios, necesitamos tener en cuenta el acceso y el control a la tierra, el agua, las semillas, la biodiversidad. Eso es clave, súper clave. Y lo otro es que el factor limitante, digamos habilitante, es poder tener ese acceso a la tenencia de la tierra, o que las comunidades tengan acceso a su territorio. Un aspecto clave también es la inclusión de género, el conocimiento de las mujeres, los sistemas abiertos de acceso a semilla y conocimiento tradicional, fundamental. Y bueno, los factores inhabilitantes de este dominio, pues todos lo conocemos, que son la inequidad y la inseguridad en el acceso colectivo a tierra y recursos naturales, la falta de organización comunitaria, clave. Otro dominio que creo que es muy válido y es importante tenerlo en cuenta es la producción, el intercambio y la movilización del conocimiento, y ahí las redes de intercambio, las redes de apoyo, los procesos horizontales de pedagogía, la integración de diferentes conocimientos, el académico, el de los agricultores, el conocimiento campesino indígena es fundamental, el saber local y en especial el de las mujeres. Y el factor inhabilitante ahí serían los sistemas centralizados, jerárquicos, de transferencia de tecnología, la extensión como siempre la conocimos, y que inhabilitan o debilitan el conocimiento local, tildándolos de ignorantes. Otro dominio es los sistemas de intercambio de productos, insumos, mano de obra, bueno, que ahí es fundamental, especialmente con los factores habilitantes. Ahí son todos los sistemas de intercambio que se han hecho por mucho tiempo en los territorios y que los hemos invisibilizado, que son los trueques, en los mercados informales, la minga, el intercambio de semillas, que siempre fue presente en las comunidades campesinas y que ahora, como un factor inhabilitante, es básicamente las políticas prohibitivas y que penalizan a los agricultores que conservan e intercambian semillas. También los mercados que favorecen el volumen y la estandarización es un factor inhabilitante. Los mercados que solamente favorezcan la exportación también es un factor inhabilitante. Un dominio que es clave son las redes de multiactores, o sea, los mecanismos, un factor habilitante aquí, los mecanismos de organización comunitaria, la acción colectiva, los vínculos que tienen con el gobierno, las ONGs que apoyan la agroecología. Y
obviamente el factor inhabilitante son todo lo que bloquea las expresiones locales y de acción colectiva. La equidad, creo que aquí es un factor habilitante, la valoración del rol multifacético de las mujeres, de los jóvenes, las iniciativas que promueven el acceso a recursos por parte de estos dos grupos que han sido marginalizados, etc. El discurso y el lenguaje, yo creo que también un factor habilitante es poder tener un lenguaje que presenta la agroecología como un enfoque culturalmente sensitivo y sistémico, que muchas veces llegamos con unos discursos supremamente académicos y eso paraliza muchas veces en los territorios. Entonces yo creo que los factores inhabilitantes básicamente discursos también que son muy alarmistas y que justifican los enfoques de productividad y enfoques disciplinarios. Bueno, lo que nosotros hacemos primero es poder una lista, creo que vale la pena resaltar, una lista de la verificación de escalabilidad. O sea, cuando nosotros le damos un check, por ejemplo, a la columna A, si el escalonamiento es más fácil o el escalonamiento es más difícil. Tenemos tres grupos, el A, el B y el C. El A sería que implica que si cuando nosotros hacemos esta pregunta y le damos un check a una de estas respuestas, quiere decir que nos facilita el escalonamiento. O cuando le damos en la columna de la B, quiere decir que es un valor medio entre simple y complejo, y en la columna C, si chequeamos esa respuesta, es porque es un factor que nos complica el escalonamiento. Por ejemplo, una categoría de escalabilidad podría ser qué tan conveniente es la estrategia o la innovación a escalar. Digamos, qué tan conveniente es hacer policultivos en esta región de pequeña agricultura, donde siembran granos, etc. Entonces, una es basada en la evidencia sólida, existencia de un modelo productivo exitoso, en un contexto ambiental y socioeconómico relativamente homogéneo, los usuarios ven esto un impacto visible, o un modelo implementado y apoyado por individuos experimentados, solamente el que sabe lo puede hacer. Digamos que le ponemos un check en los usuarios, ven un impacto viable en la columna A, pues quiere decir que es posible una práctica de este tipo. ¿Qué tan fuertes es el apoyo para el cambio? Solamente el modelo implementado apoyado por los individuos o no tienen apoyo, sería un check en la parte C. Y así sucesivamente, de acuerdo a la pregunta que queramos hacer. Ofrece el modelo ventajas relativas sobre las prácticas existentes, entonces que ellos puedan ver lo que ellos hacen frente a una propuesta basada en sistemas y prácticas tradicionales existentes o alternativas que muestran mayor efectividad en las prácticas que las prácticas que tienen ellos, etc. Y qué tan fácil es el modelo de transferir y adaptar. Ahí también necesitamos como balancear o poder tomarle el pulso a lo que están pensando los agricultores en el territorio. Entonces, digamos que las rutas para la amplificación de la agroecología tenemos dos a nivel territorial. Una, que nosotros hemos enfatizado mucho, que son los faros agroecológicos y las redes de colaboración campesino a campesino, ¿cierto? Básicamente esas son las dos rutas principales y entre ellos hay un intercambio de conocimiento y prácticas efectivas. Obviamente esto va a influenciar las políticas conducentes, los mercados justos, la investigación con base agroecológica y las alianzas que podamos tener entre agricultores y consumidores para garantizar que esta amplificación se dé en el territorio. Y un ejemplo que me gusta mucho mostrar es el caso de una experiencia en Chile, en el CED de Colina. Esta es una estación experimental de una ONG de los años 80, pero que pudo hacer un trabajo maravilloso, donde es una parcela de media hectárea con un diseño agroecológico, donde muchos agricultores pasaron por la estación, digamos, para capacitación, para entendimiento de cómo funcionan los procesos en la agroecología con diferentes prácticas. Ahí hay una rotación de 3 años que carga los nutrientes con una vaca que se
que se tiene y que carga el sistema con nutrientes y luego 3 años de cultivos. Pero creo que este proceso no es solamente un proceso para que los agricultores copien lo que ven en el diseño agroecológico, sino un proceso de entendimiento de cómo funcionan las prácticas que fomentan procesos y que después en el diseño esas prácticas pueden cambiar. Inclusive es una forma de desbloqueo mental, de pensar de que es posible hacerlo en media hectárea sin necesidad de insumos externos. Entonces también aquí hay un elemento muy importante. En estas parcelas demostrativas lo que se trata de hacer es verificar cuáles son los pilares fundamentales en donde los principios agroecológicos toman mucha fuerza, como es el manejo orgánico del suelo y la diversificación vegetal, con diferentes procesos que se fomentan, como la acumulación de materia orgánica, la activación biológica, el reciclaje de nutrientes. En el caso de la diversificación vegetal, pues proveer todos los recursos para que se dé el control natural, la infraestructura ecológica y los efectos disuasorios en el caso de contra plagas. Entonces, básicamente lo que vamos a obtener son cultivos nutricionalmente balanceados, sanos y productivos, y al mismo tiempo la optimización del control biológico y todos los procesos de polinización, entre otros servicios ecosistémicos. Quiero mostrar este otro que es un ejemplo a nivel ya más donde no es solamente a nivel de finca, sino la restauración del territorio en los paisajes donde están los campesinos. Yo creo que la mayoría de nuestros campesinos están en zonas supremamente marginales. Esta es la central del CED de Yumbel, el trabajo por Agustín Infante en el año 93. Ustedes ven el nivel de degradación de suelos que tiene cuando llegaron estos jóvenes, eran jóvenes en esa época con la ilusión de poder trabajar junto con las comunidades campesinas de esos territorios, desafiando estas condiciones, y se empezó a trabajar en todo el proyecto de conservación de suelo, restauración agroecológica, y ustedes ven la transformación que ha tenido el sistema en el año, este es el año 2013, pero en la gráfica ustedes ven que es la tesis doctoral de Agustín Infante. Él pudo hacer un análisis de cómo evolucionaron diferentes indicadores a nivel de territorio y a nivel de la estación experimental en lo que tiene que ver con el incremento de diversidad, la reducción de la erosión por la cobertura del suelo, el incremento de materia orgánica, la infraestructura ecológica, el número de visitas, cómo se incrementó la producción, etc. Lo mismo, yo sé que Lady estuvo la semana pasada con las relatorías. Lady mostró su finca. Esto es otro faro agroecológico que es muy importante. Y así como la finca de Lady, hay muchos en toda América Latina, donde básicamente tienen una historia de cómo iniciaron. Esto es antes y después, con toda la restauración a nivel de su finca, la infraestructura ecológica y la decisión de cambio y diseño agroecológico para reducir la dependencia de insumos externos, como ustedes la ven acá, en la fase 1, donde había una alta dependencia, fase 2 del 2001 al 2005, y la reducción de la independencia de insumos externos y la estabilidad. Es importante entender el rendimiento en toneladas por hectárea, donde ya producen muchos más productos que lo que producían solamente en la fase inicial, pero la independencia de insumos externos lo hace muy importante. Hay muchos trabajos sobre cómo son los faros, y yo creo que vale la pena resaltar que si vamos a nosotros buscar esas fincas exitosas, cuáles son las características de esas fincas que pueden tener un alto potencial para escalonar. Trabajamos con pequeños agricultores de fincas menores de 2 hectáreas, con un paisaje que esté circundantemente conservado, sería ideal, con suelos ricos en materia orgánica que no estén degradados, o sea, que se ha hecho un trabajo de ese tipo, que tienen acceso a agua o que cosechan el agua o manejan el agua con el riego. Alta diversidad espacial y temporal, los cultivos, o sea, ya hay una racionalidad de las prácticas en el tiempo y en el espacio, que usan semillas nativas y locales y las conservan, que fomenta el reciclaje de recursos y la biomasa local, que ojalá tuviera animales para la integración, que le da una dinámica muy interesante a las fincas, que utiliza prácticas tradicionales, que tiene
que la tierra es de ellos, eso es supremamente importante, la tenencia segura de la tierra, que utiliza la mano de obra familiar y local, alto nivel de autosuficiencia alimentaria, autonomía en los insumos externos, o sea, que no depende, que no tiene deuda, producción para el autoconsumo, pero también para los mercados locales, que participa en las organizaciones sociales y las redes, y que son fincas que son muy visitadas, que tienen un componente de educación ambiental que es atractivo para el agroturismo. Esas serían como las características de las fincas que serían interesantes para escalonar. Ahora, según Agustín Infante, hay ciertos elementos necesarios para que esas fincas sean consideradas como un faro. Uno, que sea creíble, que sea basado en las pruebas y en las experiencias sólidas de los agricultores o de los técnicos que son respetados en la comunidad, que sea observable, o sea, que asegura a los usuarios que puedan ver los resultados que están haciendo en la práctica, que sea relevante a las condiciones del territorio, que utiliza innovaciones y prácticas que poseen una ventaja relativa sobre las prácticas existentes, que sea un modelo productivo, fácil de transferir y de adoptar, que sea compatible con las circunstancias, o sea, con las condiciones ambientales, con las económicas de otros agricultores y las necesidades y los valores de los usuarios existentes, y que sea capaz de ser probado y mostrar resultados de forma rápida. Esas son como las condiciones de los faros. Ahora, vale la pena tener en cuenta para la metodología cuáles son los atributos que distinguen o descartan un faro. Bueno, hay atributos ambientales con prácticas que mejoran el manejo orgánico, o sea, obviamente que todas sus prácticas asociadas al manejo del suelo, al sistema diversificado, tengan que ver con el manejo orgánico, y no califica pues cuando usa insumos de síntesis, que muestra mejoría en los recursos naturales, o sea, que recupera y mejora el suelo, que conserva y cosecha el agua, que conserva las semillas, etcétera, ¿cierto? Si hace prácticas contrarias a esto, pues no califica. Que sea eficiente, o sea, que recicla, reutiliza los recursos, capta y usa energías renovables, etcétera. Que no contamine, no utiliza agrotóxicos, no genera residuos tóxicos, que responde a las necesidades de la familia campesina, o sea, que produce diversos cultivos para la autosuficiencia, que son fincas pequeñas o medianas, y que es productivo y diverso y rentable. Ahí también en las económicas tiene que ver con una operación que sea sustentable, o sea, más del 60% de los recursos provienen de la autogestión y genera sus propios recursos, o sea, que no dependa de el subsidio de proyectos, sino que sea capaz de ser económicamente viable. Socioculturales es muy interesante porque tiene una estrecha relación con los productores locales, o sea, si esos productores realmente, o esos dueños de esas fincas generan redes, le gusta formar gente, que demuestra que recibe visitas, etc. Bueno, la otra línea, estos eran los faros, y la otra línea que creemos que es muy importante es el movimiento campesino a campesino, que todos ustedes deben conocer, que es un método pedagógico horizontal de intercambio de conocimientos y prácticas entre agricultores. Aquí los agricultores desarrollan sus propias herramientas, sus tecnologías y sus estrategias de manejo agroecológico para recuperar tierras que están degradadas o para darle mayor control sobre los factores de producción. Hay muchos ejemplos a nivel latinoamericano. Este movimiento ha sido supremamente, es un movimiento de base, inició en América Central, luego México, Cuba, y se ha expandido por toda América Latina. Realmente es un fenómeno cultural donde los campesinos son los principales actores, y esto es un ejemplo maravilloso y un excelente ejemplo donde vemos claramente cómo se pueden amplificar muchas tecnologías y prácticas alternativas sin pasar por los canales oficiales del extensionista clásico que tiene que ir. Entonces, como lo dice Peter Rosset, y creo que es como el mildio, el caldo de cultivo donde este proceso de escalonamiento se da, porque aquí en esta metodología que es horizontal, los procesos sociales son claves porque el protagonismo es el campesino, que es el motor principal de credibilidad, y nosotros como actores externos estamos facilitando el proceso
de entendimiento de por qué esa práctica, cómo se mejora, cómo la evaluamos, etc. Entonces, creemos que los mecanismos de multiplicación y adopción de prácticas agroecológicas a través del movimiento campesino a campesino ha sido exitoso, empezando con 6 fincas, y en el segundo anillo podemos tener 36 fincas, en el tercero 216, y vamos incrementando en el cuarto anillo ya 1.296 fincas, porque vamos a través de los promotores multiplicando estas estrategias. Entonces, si ustedes ven aquí, estos son los principios que guían la metodología campesino a campesino, que es necesario tenerlos en cuenta, conocer la realidad y empezar despacio y pequeño, fomentar intercambio de experiencias, limitar la introducción de tecnología, o sea, no es necesario introducir muchas tecnologías al mismo tiempo, es mejor dominar una innovación, entenderla, comprenderla y fortalecer ese conocimiento. Los pasos son obtener éxito rápido y reconocible, experimentar en la pequeña escala, o sea, en una partecita, en un tercio de la finca, cuáles son las acciones que pueden tener mayor impacto para que el entusiasmo no se caiga, experimentar en pequeña escala y desarrollar ese efecto multiplicador a través de los promotores. El caso más exitoso, yo creo que del movimiento campesino a campesino ha sido el frijol terciopelo en Centroamérica, que es la mocuna fija, que eso lo hicieron los vecinos mundiales y muchos ONGs que trabajaron desde los años 80, mostrando que ese movimiento campesino a campesino, esos faros también constituyen un elemento fundamental para escalonar. Pasó de pocas familias a 45.000 familias utilizando la mocuna, porque se veía claramente el efecto que tenía la mocuna al fijar 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y que producía mucha biomasa, que era lo que necesitaba para mejorar las condiciones de estos suelos, y se veían en los rendimientos de los cultivos, que pasaron de 400 o 600 kilos por hectárea a 2.000 kilos por hectárea, o 2.500, conservando y regenerando suelos en ladera, es un mejor ejemplo. En el caso cubano, pues ya Lady les habló un poco de lo que sucedió en Cuba, pero creo que pasó de tener en el año 1999 216 agricultores que pertenecían o familias que pertenecían a este movimiento a más de 150.000 que hay hoy. En 8 años pasó de 216 a 110.000, entonces se pueden imaginar la capacidad que tiene esto de fortalecer. Bueno, en Cuba, ¿por qué pasó esto? Pues todos sabemos las condiciones de Cuba, el apoyo del gobierno, campesino se convirtió en una política nacional en la década de los 90. Esto no ha pasado en ningún otro país. La capacidad organizativa de la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores de Cuba, los altos niveles de educación, la naturaleza descentralizada de la técnica, de la capacidad técnica en Cuba, que es más abierta a los agricultores, y la tenencia segura de la tierra y un mercado garantizado para la agricultura campesina, que en muchos países no la tenemos. Lo otro que quiero resaltar son cuáles son los indicadores y criterios de evaluación para estimar bueno, lo otro es que eso es como a nivel general, en teórico, de lo que nosotros hemos pensado en las rutas del escalonamiento. Luego con Miguel estuvimos en Japón, donde desarrollamos una metodología para estimar el potencial para el escalonamiento de las iniciativas agroecológicas. Y esta es una metodología que la hicimos con McGreevy y otros investigadores que estaban allá en Japón, y la metodología se centra básicamente en los faros agroecológicos y en su capacidad para ampliar la adopción de los principios y las prácticas agroecológicas por parte de muchos agricultores en diferentes territorios. Esto nos permite a los investigadores y a los agricultores utilizar indicadores muy simples para ver el potencial del escalonamiento en una finca agroecológica, y para esto es muy importante, lo primero, identificar cuáles son los campesinos y si las fincas exhiben atributos que caracterizan a un faro, y luego entrevistas y observaciones directas de las fincas de forma participativa para elegir cuáles son los indicadores. Ese sería como el protocolo de esta metodología, que es supremamente rápido, pero los que estén interesados pueden leer el artículo. Indicadores de evaluación para estimar el potencial de escalonamiento, la motivación para buscar alternativas. Ahí trabajamos con valores de 1 a 5.
y ustedes ven cuál es la motivación, ya sea solamente económica o razones profundas para el bienestar de la comunidad, le daría un valor más alto. Organización social, muy importante como indicador, participación en redes, uso de prácticas tradicionales y agroecológicas que son eficientes, la dependencia de insumos externos, el liderazgo, si trabaja con aliados externos o no, si se beneficia de políticas favorables, si tiene mercados favorables y enfoques participativos en el proceso. Ustedes ven que ahí vamos dando como unas características para que el agricultor pueda definir. Luego, ustedes ven que evaluamos aquí tres fincas con el potencial de escalonamiento y ven claramente que hay una finca mucho más, la de Mori, donde los indicadores tienen valores más altos, entonces se podría ser considerado un paro agroecológico. Y después de realizar las evaluaciones en varias fincas, hacemos una reunión con los mismos agricultores para comprobar los resultados y se aprovecha esa oportunidad para responder preguntas que creo que son muy importantes también para los que viven en los territorios, si genera el proceso de éxito temprano, con el entusiasmo en las comunidades, si maximiza el uso de recursos y conocimientos locales, si utiliza el conocimiento de la comunidad, si se centra en principios en lugar de tecnologías. Bueno, hay una serie de preguntas que nos ayudan desde el punto de vista del conversatorio o el trabajo conjunto participativo con los agricultores para llegar a, a la, a los resultados que queremos. Bueno, estos son como los conductores de la masificación, que ya seguramente los han evaluado, pero vale la pena resaltarles una crisis, que más crisis que la que tenemos, la organización social fundamental, el tejido social, las redes para compartir experiencia y conocimientos, las prácticas agroecológicas efectivas y los mercados. Y las políticas, como decía, no poner todo, es el trabajo que hicieron los compañeros de ECOSUR, que claramente muestra ejemplos de Cuba, Centroamérica, Chiapas, India y Brasil, donde algunos, pero crisis, creo que en todas es un indicador muy importante. No podía dejar esto porque me pareció fantástico un artículo que mandó Víctor Manuel Toledo de lo que está sucediendo en México. Es un ejemplo de escalonamiento a nivel mundial, creo que es el segundo a nivel mundial, donde aquí el proceso es una transformación, como un cambio radical de paradigma. Eso está hablando. Se habla de 2.3 millones de pequeños agricultores que están en este proceso, cubriendo un área de 7.285 millones de hectáreas. Estamos hablando de grandes escalas que de verdad felicito a todos los compañeros mexicanos que han trabajado en este escalonamiento porque ha sido maravilloso leerlo. Los programas son Sembrando Vida y Producción para el Bienestar a través del movimiento campesino a campesino y las escuelas de campo. Entonces, hay un gran potencial en la agroecología para la transformación radical del sistema alimentario convencional y creo que es la única, la única alternativa que es capaz de enfrentar los desafíos de futuro al exhibir diversidad y resiliencia. Tenemos que tener en cuenta la dimensión sociocultural de la agroecología, no se puede dejar atrás, está arraigada en una cultura, en la identidad, la tradición, la innovación, que son fundamentales, la dimensión política. La semilla, la biodiversidad y la tierra en los territorios es clave para que los campesinos puedan cambiar el sistema alimentario local y los mercados territoriales. Creo que el COVID nos lo demostró y estos mercados territoriales pueden reducir la dependencia de empresas transnacionales que están distantes de la cadena alimenticia. Entonces pongamos el alimento en manos campesinos, pero para esto necesitamos un apoyo con acceso a tierra, agua y semillas. Y hay muchos beneficios para incrementar la soberanía, el crecimiento económico, la generación de empleo, la reducción de pobreza y las desigualdades económicas. Y nosotros también como consumidores, pues tenemos que aportar en ese modelo de resiliencia socioecológica al apoyar a los agricultores locales y mayor conciencia del papel de los campesinos en una alimentación sana, participación en la recreación de esos sistemas alimentarios locales y nosotros también como consumidores presionar a los gobiernos locales para que fomente y apoye las iniciativas agroecológicas. Crear estos territorios autónomos fundamental y un cambio
transformacional es necesario con las alianzas de los movimientos urbanos y rurales y pasar de una economía de mercado a una economía de la solidaridad. Y con esta diapositiva termino porque creo que la agroecología sí provee una visión alternativa de futuro y a la cual nosotros podemos optar porque es la única que puede producir alimentos sanos de forma estable y resiliente. Muchas gracias.